Hola, buenas tardes, Silvi. Buenas tardes con todas las compañeras. Sibelita, buenas tardes. Hola, Berito, buenas Dani, tardes. Cristian, Damián, Buenas tardes, Berito, ¿cómo está? Cristina, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas Daniel, tardes. listo, buenas tardes con todos y todas. Ya se está transmitiendo, Dani.
Silvi, buenas tardes. Nuevamente para informar que nuestra presidenta reporta que ya está conectada. Parece que está con otro nombre, tal vez Isaac Chalá. Buenas Podríamos... tardes. Sí Buenas está. tardes, Verita. Sí, buenas tardes, Silvi. Podríamos comenzar. Por favor, estoy tratando de conectarme desde mi dispositivo, pero no hay buena señal. Estoy con un dispositivo prestado. Si me pueden ayudar cambiándome el nombre desde allá, mil disculpas. Por favor. ¿Quién está en el host, por favor, para ver si es que es posible cambiarle el nombre desde acá a nuestra presidenta? Porque acá no me permite. Exacto. Listo. Entonces podemos arrancar, por favor. En este momento vamos a hacer la transmisión de un video. Este se va a transmitir a través de Facebook. Nosotros acá en el Zoom no vamos a poder mirarlo y apenas terminemos de pasar este video a través de Facebook, como les mencionaba, arrancamos el evento que tenemos previsto para hoy. Muchas gracias a todos y a todas. Es hora de proteger a niños y niñas. Todos los adultos somos responsables de ellos. Los abusadores sexuales pueden ser personas conocidas y de confianza. Ser parte de la familia, del barrio o la escuela. Proteja a los niños de un posible abuso sexual. Enseña a los niños que si alguien les hace propuestas que les atemorizan o les hacen sentir incómodos, Se lo cuenten a sus padres o personas de confianza. que no acepten guardar secretos que los angustien o asusten. Converse con ellos y crea lo que le dicen. Escuchemos y protejamos a los niños. Hagamos la diferencia. ¡Protégeme! ¡Haz la diferencia! Si conoces un caso de abuso, denúncialo al 911. Un mensaje del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. Buenas tardes con todos, todas, todes. Reciban un saludo cordial de quienes hacemos el Consejo de Protección de Derechos en esta ocasión para abordar un foro súper importante respecto a la violencia sexual que afecta a niños, niñas y adolescentes. Este foro forma parte de un ciclo de conversatorios que lo hemos venido realizando desde esta perspectiva. El día de hoy trataremos del abordaje, tratamiento, sanción y reparación del incesto y abuso sexual infantil en el ámbito familiar. A continuación, le damos la bienvenida a nuestra secretaria ejecutiva, Verónica Moya, quien dará la apertura de este evento. Gracias, Silvi. Buenas tardes a la concejal Gisela Chalá, presidenta del Consejo de Protección de Derechos, a la doctora Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo, a nuestras colegas panelistas, Lola Valladares, Paola Andrade y Daniela Oviedo. Gracias por haber aceptado esta invitación. También como parte del panel nos acompañará Sibel Martínez en un tema que por todos es conocido, no solamente lo relevante que es en términos de protección a niñez y adolescencia, sino lo complicado que es tratar, pero además lo necesario que resulta a la hora de definir políticas públicas para la prevención, para la protección y para la reparación de derechos de las niñas y adolescentes que lamentablemente son abusadas de manera sistemática, de manera invisible y quizás de manera impune en el propio seno de su familia. Como ya lo dijo nuestra coordinadora técnica, este es un evento que forma parte de una serie de foros y de espacios de debate, de reflexión que venimos impulsando como Consejos de Protección de Derechos para tener los insumos necesarios para la formulación de la política pública, así como la observancia, el seguimiento y la evaluación de las acciones que desde el Estado garante de derechos y la corresponsabilidad de la familia y la sociedad tenemos que impulsar para garantizar la protección de las niñas y adolescentes, sobre todo en el ámbito familiar. En el foro anterior habíamos analizado el tema en lo que es el ámbito escolar y ahora lo complementamos con este tema. Así es que gracias por su participación, por su asistencia, a todas, a todos y particularmente a quienes nos acompañan también desde nuestra conexión con Facebook Live y en este panel. Esperamos que tengamos una tarde provechosa
y pues que esto nos ayude no solamente a la formulación de política pública, sino incluso en lo que sería nuestra vida profesional, familiar y cotidiana. Gracias. El uso de la palabra te devuelvo, Silvi, para continuar con el evento. Recording in progress. Gracias, Berito. La participación de nuestra secretaria ejecutiva en la apertura de este evento. Queremos recordarles a todos y todas quienes nos están siguiendo a través de redes sociales por Facebook Live, @derechosquito, que hay un formulario de inscripción que vamos a colocar en la red social para que ustedes puedan registrarse y su participación sea reconocida en esta actividad. También queremos saludar a todas las personas que han sido delegadas de los distintos organismos del Sistema de Protección Integral y que se han sumado a este importante evento. A continuación, queremos invitarle a la señora concejala Gisela Chalá, presidenta del Consejo de Protección de Derechos, segunda vicealcaldesa del Distrito Metropolitano de Quito, quien instalará este foro virtual. Muchas gracias, Silvana. Buenas tardes con todas, todos y todes. Como ya lo había expresado nuestra señora secretaria ejecutiva, es importante estos espacios de reflexión, aprendizaje, pero también que nos permita generar la posibilidad de ir articulando soluciones estructurales a esta problemática. En el foro virtual, abordaje, tratamiento, sanción y reparación del incesto y abuso sexual infantil en el ámbito familiar, reitero mis saludos y agradecimiento por este gran esfuerzo de colocar este foro. A Verónica Moya, secretaria ejecutiva, Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos, Silvana Aro, coordinadora técnica del Consejo, a las grandes panelistas que estarán el día de hoy, Paola Andrade, Lola Valladares, Daniela Oviedo, y a todos, todas y todes quienes nos acompañarán a través de las plataformas digitales. En esta tarde vamos a abordar un tema más que complejo, muy doloroso, en donde tanto los instrumentos legales desde el enfoque de los derechos, la teoría feminista y la interseccionalidad son elementos claves, los que debemos anudarnos para debatir sobre esta problemática, por lo que saludo y agradezco a todos quienes se darán cita hoy. En el Ecuador no existe un delito llamado incesto, es solo un agravante legal. Se lo registra como abuso sexual, acoso sexual o violación, y la pena para el agresor es más severa si se comparte o es parte del núcleo familiar de la víctima. Que sea un agravante y no un delito específico impide que haya una estadística oficial. Las cifras tampoco son claras, porque el detalle de la edad de la víctima, el género y quién es el perpetrador están en cada expediente y no han sido reunidos como una gran base de datos. Los casos denunciados en las fiscalías de todo el país de abuso sexual y violación, niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años entre el 2014 y el 2017, suman 28.204, de esos 447 fueron registrados con el agravante de miembros del grupo familiar. Es decir, cada 2 días hubo un incesto en el Ecuador, pero podrían ser más, muchísimos más. En estos 2 años, el 2017 y el 2019, hubo 4.864 denuncias de violencia sexual contra menores de edad, el 65% cometido por algún pariente. Perdón, tengo conexión inestable. Ascendiente o descendiente o colateral hasta 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Por otro lado, las cifras del Centro Ecuatoriano de Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM, muestran un panorama similar. Durante los 3 años, 2004 al 2007, que duró el proyecto de fortalecimiento de los derechos humanos de las mujeres para brindar servicios de atención legal, psicológica y social de las víctimas, se registraron 196 casos de delitos sexuales, 6 de cada 10 fueron incesto. Cabe decir que cuando una niña es abusada sexualmente por un familiar, lo primero que ocurre es que se viene abajo un esquema de seguridad en su propia casa, donde debería sentirse protegida. Ocurre todo lo contrario. Las circunstancias en las que se perpetra el crimen varían. El abuso puede dar con o sin violencia, con o sin la presencia de otro familiar, pero lo que sí tienen en común es que la niña se da cuenta de que no le agradan esas caricias porque invaden su cuerpo de una manera que no es normal. El incesto, como los demás delitos sexuales contra niñas, viene con la presión del abusador que exige silencio y amenaza si es que ella decide hablar. Hay una relación de poder. El perpetrador es una figura de autoridad cercana en la que supuestamente
debería poder confiar un familiar. La víctima suele sentirse sucia, mala, culpable, busca explicaciones y como los adultos más cercanos le piden que no diga nada o se desentienden, cargan con este peso solas, sin respuestas, de parte de un círculo más cercano. La víctima suele convencerse de que ella provocó esta situación. El sentimiento de culpa y la falta de explicación que les ocurrió altera la vida de las víctimas. Es común que sufran pesadillas y otros desórdenes del sueño. La depresión e intentos de suicidio son también síntomas comunes. La violencia sexual y la violación han sido parte de los mecanismos del patriarcado para someter, domesticar y hasta disciplinar a las mujeres y niñas desde el principio de los tiempos. Durante la consolidación del capitalismo constituyeron un mecanismo importante de la domesticación y apropiación de los cuerpos de las mujeres proletarias. Los cuerpos de las mujeres han constituido los principales objetivos. Lugares privilegiados para el despliegue de las técnicas de poder, de las relaciones de poder, según lo plantea Federic en el 2010. Las violaciones en esta manada en el pasado ni siquiera fueron constituidas como un delito, si éstas se perpetraban contra mujeres pobres o empobrecidas, y peor aún contra las trabajadoras sexuales. Fue así como la legalización de la violación creó un clima intensamente misógino que desagradó a todas las mujeres de cualquier clase que fuera e insensibilizó a la población frente a la violencia contra las mujeres. Para concluir, quisiera señalar que en razón de esta delicada problemática, la importancia de los insumos y experiencias que podamos recabar en esta tarde, tanto como los conversatorios que hemos tenido a lo largo de este periodo, nos permitan avanzar hacia un abordaje íntegro del incesto. Creo que a cada uno de nosotros, cuando simplemente escuchamos esta palabra de hoy, también se nos estremece el corazón, pero también nos genera indignación y tenemos que ser parte de las soluciones. Estas raíces es necesario desnaturalizar estas raíces culturales e históricas, así como motivar en los hechos de medidas de protección y reparación para las víctimas de esta atroz forma de violencia, entre comillas, consentida hacia las niñas de nuestra ciudad. Es importante, por tanto, abonar con estos espacios de debate para que la política pública deje de ser una utopía o deje de ser lejana para la protección, para su protección. Muchísimas gracias y bienvenidos todas y todos y todes. Gracias, Silva. Agradecemos la participación de la señora concejala Gisela Chalá, presidenta del Consejo de Protección de Derechos. En este momento queremos dar la bienvenida a nuestras ponentes, quienes nos acompañarán durante toda la jornada. La metodología de este foro es la siguiente: cada ponente tiene 15 minutos para realizar su exposición. Cuando le queden 3 minutos para concluirla, les estaré informando oportunamente. El orden de intervenciones es el que menciono a continuación. En primer lugar, Paola Andrade, ella es directora ejecutiva de la Fundación Ecuador Dice No Más, quien nos hablará de los mitos y realidades sobre el incesto y el abuso infantil en el ámbito familiar en el Ecuador. En segundo lugar, nos acompaña Sibel Martínez. Sibel es nuestra vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, quien nos brindará información conceptual y el contexto de esta problemática en el Distrito Metropolitano de Quito. En tercer lugar, nos acompaña Lola Valladares, oficial nacional de Género, Interculturalidad y Derechos Humanos del Fondo para la Población de las Naciones Unidas, UNFA Ecuador. Ella nos hablará sobre la relación entre el incesto y la discapacidad. En cuarto lugar, nos acompaña Daniela Oviedo, coordinadora de la carrera de Psicología Clínica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Manabí, quien profundizará en los factores de riesgo para el incesto y el abuso sexual infantil en el ámbito familiar. Durante este evento, durante las exposiciones, se recogerán las inquietudes del público a través de los comentarios en la transmisión de Facebook Live, para lo cual se solicita que se indique a quién va dirigida la pregunta. Luego de las exposiciones, se dará lugar a la lectura de las preguntas y cada ponente tendrá 3 minutos para poder responder. Invitamos en este momento a Paola Andrade, directora ejecutiva de la Fundación Ecuador Dice No Más. Gracias, Silvana. Gracias a todas, todos y todes por estar aquí. Realmente para mí es siempre importante poder darle voz a quienes no tienen voz. Yo soy una superviviente de violencia sexual, una superviviente de incesto. Fui abusada desde antes de los 5 años a los 16 años por 9 personas.
entre las cuales está la persona que nació para protegerme. Hijos e hijas huérfanos de padres vivos. Así nos sentimos las personas que sufrimos abuso sexual por parte de la persona más importante en nuestras vidas. El abuso sexual le lleva a uno a pasarse el resto de la vida tratando de entender quién es. Yo siempre hago una analogía, digo que es como si es que a la edad que sucede por primera vez, cogen la foto de tu vida, la destruyen en 1.000.000 de pedazos y la tiran en un valle inmenso y apagan las luces. Y te pasas el resto de la vida tratando de reunir los pedazos para saber quién eres. Además de esto, dentro de tu casa nadie te ayuda a buscar esos pedazos. Pareciera que te empujan y no te quieren escuchar, porque resulta que has cometido un pecado. De repente tú has hablado de algo de lo que no se habla. Tú has señalado a un enemigo conocido, porque eso es el incesto. Es cuando un enemigo conocido es puesto por encima de la víctima. En el incesto realmente juegan muchos factores, muchas dinámicas. Yo recuerdo cuando empecé a capacitar en el 2017, nosotros empezamos en el 2016, y me tocaba salas con 200, 300, 400 personas antes del COVID. Y yo les preguntaba a la sala que si se imaginaran que acaban de violar a un niño en la sala y hay 100 personas y ese niño es violado por el padre o una niña por el tío, ¿cuántas personas de esas 100, que todas son familiares, se van a poner del lado del niño y cuáles se van a poner del lado de la víctima? Y la gente muy entusiasta decía, todas del lado del niño. 80% del lado de la niña. La realidad es que en Ecuador el 15.3% de los abusos sexuales, solo el 15.3% se denuncia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la gran mayoría, el 85% se va a poner del lado del agresor. ¿Por qué? Porque es un enemigo conocido, porque se juega el qué dirá de la familia, porque se pone a la institución por encima de la víctima. Esto genera un trauma secundario. Yo recuerdo que yo hablé por primera vez a los 32 años. A los 32 años, mi agresor se enferma, le da diabetes, y va a mi casa, yo una mujer casada con 2 hijos y una carrera, totalmente armada, y esto genera en mí un ataque de pánico y genera convulsiones, gritos, y yo voy y le cuento a mi madre lo que me pasa. Y mi madre me responde, ¿de qué te quejas? A mí me violó mi abuelo. Eso es el incesto. Nosotros hicimos grupos de apoyo con más de 450 niños, niñas y adolescentes víctimas desde el 2000, desde el 1 de octubre. Nosotros no solo hicimos una campaña que generó un efecto dominó que destapó el abuso, sino también generamos los primeros grupos de apoyo, y en los grupos de apoyo que atendieron a más de 450 niñas, niños y adolescentes y sus madres o parientes no agresores, nos dimos cuenta que el 98% de los niños que venían a los grupos, sus madres también habían sido violentadas en la infancia. Es decir, ¿qué es lo que pasaba? Que estábamos repitiendo, y es lo que pasa cuando tú no te conviertes de víctima a sobreviviente, que es una persona que habla finalmente, y en el caso mío, o muchas otras personas, porque nos hemos dado cuenta que a nivel mundial somos los supervivientes, es decir, aquellas personas que lo hemos vivido en carne propia, que hemos empujado políticas públicas, que hemos salido a desmontar el debate, que hemos hablado y hemos abierto y hemos contado nuestra historia, lo cual no es fácil, porque el hecho que yo esté aquí empoderada y generando herramientas no significa que a mí me guste repetir una y otra vez que yo he vivido el incesto. Sin embargo, soy muy consciente que ese niño y esa niña que está viviéndolo en este instante mientras estamos conversando, en el lugar donde debería estar más seguro, su dormitorio, el de su padre, el de su tío, ese niño y esa niña no tienen la capacidad de pararse frente a ustedes y hablar con ustedes. Y esa es de alguna manera la cicatriz que tenemos las víctimas, que luego se convierte en el poder que tenemos los sobrevivientes y luego se convierte en el motor que tenemos los supervivientes y que generamos esta confrontación. Porque yo sé que mis palabras y yo
me paso entrenando, capacitando, generando herramientas. Yo veo cómo se quiebra algo cuando yo hablo. Y eso quiero. Quiero que se quiebre este efecto y todas estas malas concepciones que existen a nivel de la violencia sexual. Porque nosotros estamos convencidos de muchas cosas que son las que perpetúan las conductas. Nosotros actuamos de la manera en que creemos. Por ejemplo, los niños y las niñas mienten cuando se trata de abuso sexual. ¿Cómo van a mentir un niño y una niña? ¿Cómo va un niño o una niña a narrar un acto sexual si no es un adulto que lo pone en su cabeza? Simple. Es importante. No es bueno hablarle a los niños y a las niñas de abuso sexual porque les pones ideas malas. Si no hablas con tu hijo o tu hija, el agresor lo va a hacer por ti. Se debe empezar a hablar a partir de los 30 años, se debe enseñar el nombre de las partes íntimas, debe ser algo tan normal como enseñarle a lavarse los dientes, a ponerse el cinturón de seguridad, a no tomar elementos tóxicos, a cruzar por la calle de la mano. Y sin embargo, este es un tema en el que por primera vez en el Ecuador se capacitó con herramientas creadas por supervivientes. Porque es un tema que como duele, genera silencio, genera vergüenza. Y yo le digo a muchas personas que nos están escuchando que hayan vivido esto, la vergüenza no te pertenece. Cuando esto me pasó a mí, yo era una niña inocente. Mi único pecado era no tener poder, porque el abuso sexual y especialmente el incesto se basa en la simetría de poder. Yo era una niña de 5 años frente a un adulto de 35 años, que encima, por vínculo, tenía todo el poder sobre mí, que tenía poder económico, madurez, que tenía poder emocional. Yo no tenía nada. Es más, la negligencia con la que yo fui criada, es decir, a mí nadie me habló que nadie podía tocar mis partes íntimas, nadie me habló que si pasaba algo así yo podía contarlo. Esa es negligencia. Mi madre trabajaba 7 días a la semana, 362 días al año porque tenía varios almacenes. Y realmente yo no tenía ninguna herramienta. Cuando me pasaba, yo no entendía por qué me pasaba. Pensé que a todas las niñas su padre le hacía lo que mi padre me hacía. Pensé que todas las niñas vivían lo que yo vivía. Cuando yo salí a hablar en el 2016, me preguntaban todos los periodistas, ¿por qué no hablaste? Y yo respondía, porque no entendía lo que estaba pasando. Si un niño o una niña no tiene conceptos básicos de autoprotección desde los 3 años, no puede ni siquiera procesar aquello que le está pasando. No le puede poner palabras. ¿Saben cómo yo le puse palabras a lo que me pasaba? A los 16 años violan la banda del Bronco Rojo a Alba de Moreno, una de las clientas de mi mamá, y la escucho en el estudio hablar con mi mamá y decir lo que era una violación. A los 16 años, yo me gradué en cuadro de honor, era directora de campañas, había ganado varios premios de oratoria, es decir, y como me ven, hablo hasta por los codos. Era una persona tremendamente articulada, capaz de hablar, muy bromista. Sin embargo, yo guardaba un secreto que no podía contar porque no tenía cómo contarlo. No tenía las herramientas para contarlo. Cuando escucho a esta mujer hablar con mi madre y digo, esto es lo que me pasó. Ahora tiene un nombre. Y sin embargo, me demoro 16 años más para poder hablarlo y pensar que cuando lo iba a hablar, mi madre iba a dejar todo botado, iba a hacer un juicio, me iba a defender y todo se solucionaría. Cuando lo que me respondió es, para mí, la crueldad más grande, y con el tiempo yo he entendido que nadie puede dar de lo que no tiene, que mi misión en la vida fue cambiar las cosas. Yo sí hablé con mis hijos, yo sí alejé a mis hijos del agresor. Mis hijos no son sobrevivientes de violencia sexual. Entonces yo creo que el día de hoy es un encuentro, a mí me impacta que tratemos el tema de frente, porque es como yo lo he tratado desde el comienzo y realmente les agradezco a todas y todos por hacerlo así. Porque lo que tenemos que quitar es este velo de tabú que tenemos, ¿no? Esta vergüenza que no viene al caso. Vergüenza nos debe dar de no hablar de un tema tan importante y de un tema que se considera a nivel mundial como uno de los temas de salud pública más prevalentes y menos solucionados. Esto es pandemia mucho antes que el COVID. Y sin embargo, es algo brutal. A nivel mundial se han hecho algunas investigaciones sobre violencia sexual, de las cuales a mí me impacta mucho la del Boston Globe,
que se sacó en el tema de la Iglesia Católica, luego se sacó el Boston Globe, otra a nivel de sistema educativo, y se habla más o menos de que un 7% de los agresores sexuales cometen el 92% de los delitos. ¿Eso de qué nos habla? Porque a veces cuando yo enfrento este tipo de temas, la gente dice, no hay que creer en nadie, no hay que confiar en nadie, la vida es terrible. No, habla de que el 93% de las personas no se nos ocurre tocarle un pelo a un niño o a una niña. Sin embargo, este 93% estamos callados, sentimos vergüenza, no nos informamos al respecto del tema, no hablamos, no tenemos un plan de acción y lo más triste, estamos desarticulados, lo cual el día de hoy se rompe, porque a mí me da mucho gusto tener frente a mí a Sibel, por ejemplo, a todos ustedes, pero especialmente Sibel, que es un referente mío y que cuando he hecho eventos, pues para mí ella, tenerla del otro lado y unirnos de alguna manera la costa con la sierra y vernos y compartir y fortalecernos, es romper todas esas cadenas y esos tabúes que, como muy bien dijo Gisela Chalá, el patriarcado ha puesto sobre nosotros. Es una venda que cuando la hemos ido sacando, vamos generando ese empoderamiento, esa voz, ese enojo, porque yo desde el comienzo salí con mucho enojo. Voy a cerrar con una anécdota que me pasó. A mí me dolía mucho verme en las primeras entrevistas, ¿no? Muchísimas entrevistas en que yo estaba enojada. Es más, cuando yo ya después me tocaban hacer videos, reportes de todo lo que habíamos logrado, veía en las entrevistas que los periodistas que me entrevistaban como que sacaban la cara de oírme hablar, respiraban y volvían a ponerme el micrófono. Es decir, era tan agresivo, ¿no? Yo tenía toda esta rabia guardada. Yo salí, la campaña se llamaba No Más y la organización se llama Ecuador dice No Más. Era un grito claro. Juntos vamos a acabar con la violencia doméstica y el abuso sexual, que era nuestro eslogan. Y sin embargo, me dolía, ¿no? Porque yo pensaba que todavía tenía tantos rezagos, ¿no? Hasta que un día me tocó estar en un lugar y alguien me dijo, yo la veía a usted en Ecuavisa. Nosotros salimos con la campaña 3 meses en Ecuavisa, 3 meses en Teleamazonas, todos los días en prime time. Y yo le dije, ¿me salía usted con su amigo? Yo le decía, mi esposo. Ah, bueno, sí, con su esposo. Ajá. Usted estaba bien enojada. Uy, yo sentí como que un puñal en el alma se me clavaba. Ah, sí, le dije yo. Sí, y su esposo no tan enojado como, su amigo no tan enojado como usted, mi esposo. Ah, sí, su esposo. Ah, sí, bien enojada, me dice. Y yo, sí, lo que pasa, sí sabe que yo fui violada por mi padre. Y después de 1 año de escucharla a usted, puse la denuncia. Su enojo resonó con mi enojo y ese enojo generó una fuerza que me permitió salir del horror que estaba viviendo. Gracias. Entonces, a eso los invito, ¿no? A dejar de pelearnos con lo que somos, a estar enojados, porque es un tema que debe enojarnos. Cuando yo decidí en el 2016 algo que senté a mi esposo en mi cuarto con un pizarrón y le dije, esto se llama Satori, de repente voy a dejar esta productora de 20 años que ha sido muy exitosa y voy a salir a decirle a todo el Ecuador que a mí yo fui abusada porque voy a cambiar la historia de mi país. Yo decía, aunque sea una persona que yo pueda ayudar, sirve, etcétera, etcétera, pues realmente yo salí con una cruzada y era una cruzada que yo la había visto porque había estudiado lo que había pasado a nivel mundial, que era esta cruzada de poder transparentar este dolor, decirle a todos lo que había pasado, porque yo no entendí el día, un año antes en que yo googleé las estadísticas porque yo pensaba que había sido la única persona y vi que una de cada 4 niñas en el mundo y 1 de cada 6 niños en el mundo, 1 de cada 5 según el Consejo de Europa vivían violencia sexual. Y yo me pregunté, ¿por qué no está todo el mundo enojado? ¿Por qué no hay gente marchando en las calles? ¿Por qué no lo queman todo y lo incendian todo? ¿Por qué la gente está como que no pasa nada cuando esto le destruye a uno la vida de la forma más horrenda? Entonces yo les invito a cada uno a abrazar ese dolor, a abrazar esa causa de la que sea, a no tener miedo de verse con otros y otras, a unir esas voces, a generar políticas públicas, a generar también rebeldía, pero también propuestas, a no dejarnos vencer por la vergüenza, por los tabúes
y por los conflictos. Yo antes de entrar a esta charla tengo que capacitar en este momento a 350 personas que están generando un proyecto en Monte Sinaí que va a ayudar a 7.500 niños, y yo estaba hablando con mi equipo y al mismo tiempo todo, y dije, ¿por qué todo es tan complicado para mí? Como siempre. Y yo me acuerdo mi gran lección en esta vida, que es dejar de preguntar por qué y empezar a preguntarme para qué. Yo creo que cada vez que las cosas se complican, y siempre salen bien al final del día, siempre. Me acuerdo lo que vive ese niño y esa niña, que mientras ustedes y yo estamos escuchando y proponiendo, ellos están sintiendo que se quieren morir. Porque aunque odien el acto, aman al padre, al tío, al abuelo. Y eso genera para el resto de la vida un autoodio por no ser normal, cuando la persona que no es normal es el delincuente que cruzó un límite que jamás se debe transgredir. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo la presencia de Paola y el testimonio. Creo firmemente que tu voz del día de hoy es como si le resuena a la gente que nos escucha. Y este es un tema muy importante del que indudablemente hay que hablar. A continuación, primero les invitamos a registrar su participación en este evento a través del link que se encuentra en algunos comentarios en la transmisión de Facebook. Al final de las exposiciones, las ponentes tendrán la oportunidad de responder estas inquietudes. A continuación, nos es grato presentar a Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. Sibel, por favor. Muchísimas gracias, querida Paola. Decirte que no nos equivocamos cuando mirábamos a quién podíamos invitar a este foro. Gracias por ser la voz de tantos niños, de tantas niñas y de tantos adultos sobrevivientes de incesto, de abuso sexual infantil. Resueno con todas tus palabras, te agradezco que estés aquí, al igual que a Lola, que a Dani, y creo que este es un foro que va a hacer la diferencia, ¿no? Por fin estamos hablando como se debe de la violencia sexual, del abuso sexual infantil, del incesto. Voy a proceder a compartir pantalla. Por favor, me comentan si es que la están viendo. Sí, sin problema. Gracias, Silvia. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que vamos a ser repetitivos con Paola, pero bien vale la pena, ¿no? Porque es así como debemos trabajar en estos temas. Me ha tocado hablar del abuso sexual infantil, del incesto, y quiero comenzar diciendo, bueno, ¿qué es el abuso sexual infantil, no? La violencia sexual y los delitos sexuales cometidos en contra de los niños, niñas, son de los crímenes más impunes que existen y también los más lacerantes. Para muchos psicólogos, para muchos psiquiatras y sobrevivientes del abuso sexual infantil, el ASI es un asesinato en evolución. Es este abuso de poder, como bien decía Paola, que se expresa desde lo sexual, que somete a las niñas y niños en su etapa vital de máxima fragilidad y que pervierte este vínculo de cuidado y protección de ese mundo adulto del que la víctima depende y del cual el agresor forma parte. El abuso sexual infantil constituye desde el minuto cero un delito. Debemos estar muy claros en esto. Más allá de lo que desde el punto de vista jurídico puede entenderse como consentimiento y de las edades que la ley establezca para hablar de consentimiento en una situación de abuso sexual infantil es un sinsentido. Desde la ética del cuidado, el abuso sexual infantil constituye un gran fracaso colectivo por no hacer todo lo que está a nuestro alcance para proteger, prevenir, educar, intervenir, socorrer a sus víctimas, condenar el abuso de forma inequívoca. Y cuando hablo de todos, me refiero también al Estado, ¿no? Garantista de derechos que en ningún momento puede convertirse en un convidado de piedra frente a estos actos violentos. Al hablar de abuso sexual infantil, pese a que así se denomina y así lo nombramos, a ratos a mí se me remueve el alma, porque cuando decimos infantil lo estamos minimizando.
Y cuando hablamos de abuso sexual infantil, invisibilizamos a quien lo comete, que es un adulto. Sin embargo, esa es la forma en que debemos referirnos a esta forma de violencia. Los abusos sexuales pueden ser de dos tipos, ¿no? Intrafamiliares, aquellas personas que conforman el grupo familiar, biológico, político, adoptivo, nuclear y extenso de los niños, niñas y adolescentes, o extrafamiliares, ¿no? Aquellas personas que no conforman el grupo familiar de niños, pero tienen suficiente acceso a este. Niñeras, profesores de escuelas, líderes de grupo, espirituales o de cualquier culto, amigos o allegados de la familia o de algún miembro de esta. Recordemos que el anterior foro ya hablamos del abuso sexual cometido en las escuelas y pudimos conversar con suficiencia de los abusos extrafamiliares. Tanto del abuso intrafamiliar como el extrafamiliar existen tres tipos de asimetrías. La una de poder, que es la que comentaba Paola, y esta se puede derivar de la diferencia de edad, de roles, de la fuerza física entre el ofensor y la víctima, así como la de mayor capacidad de manipulación psicológica que el primero tenga sobre el segundo. La simetría de conocimientos. Está claro que el ofensor sexual cuenta con mayores conocimientos que su víctima sobre la sexualidad y sus implicaciones del involucramiento sexual en general. Y una simetría de gratificación, ¿no? En la gran mayoría de los casos, el objetivo del ofensor sexual es la propia y exclusiva gratificación sexual, aun cuando intente generar excitación en la víctima, ¿no? Esto tenemos que tomar en cuenta. Ahora, ¿qué conductas constituyen abuso sexual infantil? Y esto es importante recalcarlo. Ustedes tienen ahí una lista, no la voy a leer específicamente, se puede tomar foto incluso, pero es importante recalcarlo porque muchas veces consideramos que la penetración vaginal o anal, ¿sí?, o el coito constituye abuso sexual infantil. Y como ustedes pueden ver, hay muchas más cosas que no necesariamente se circunscriben a estas conductas que también conforman o forman parte de lo que tenemos que entender por abuso sexual infantil. Y entonces, reconocer que estas conductas pueden darse en su totalidad o no. Muchas veces, por ejemplo, los ofensores sexuales no llegan a la penetración vaginal por miedo a embarazar a sus víctimas y no por eso no debemos hablar de abuso sexual infantil. Una característica propia, eso sí, de estas conductas sexual abusiva es que la misma es progresiva, ¿sí? Por lo general, el ofensor sexual tantea el terreno, lo prepara y no precisamente va directamente a la penetración, ¿no? Siempre va a haber una especie de tanteo respecto a la resonancia de la víctima frente a estos actos violentos. A nivel neurobiológico, decir que el abuso sexual infantil es un ataque masivo, no menos, ¿no? Causa daños perdurables, permanentes, en estructuras y fisiología del cerebro, en funciones como la atención, la memoria, el aprendizaje, la alteración de mecanismos de alerta, la adquisición y extinción de miedo, entre otras consecuencias. Hay otras afecciones como el estrés postraumático, la depresión, que también son frecuentes. Los trastornos vinculares, del ánimo, de la personalidad, problemas médicos, problemas sexuales. Nadie habla, por ejemplo, del placer, ¿no? ¿Qué pasa con el derecho al placer de estas niñas, niños, adolescentes víctimas de violencia sexual? ¿Será que después pueden sentirlo? Esa es una de las grandes interrogantes y que muy poco o casi nada se habla al respecto. En la niñez y la adolescencia, el organismo reconoce su irrupción, aunque su víctima no pueda. La traumatización es particular y altamente invasiva. Ahonda la indefensión de las víctimas, comprometiendo eventualmente además en etapas sucesivas e incluida la adultez, sus capacidades de autocuidado y autoeficiencia. Y entonces no es de gratis que muchas veces una niña, un niño que ha sido abusado sexualmente lo es de forma reiterada a lo largo de su infancia, de su adolescencia o incluso cuando ya alcanza la adultez. El abuso sexual infantil no es una vulneración que se circunscribe única y exclusivamente a la integridad sexual. Y esto es algo que debemos entender para hacer política pública, entender para cuando abramos el Código Integral Penal
y encontremos los delitos contra la integridad sexual, en donde desde el artículo 166 al 174 se habla de estos, debamos saber que lo mejor que podríamos hacer en este país es reformar estas normas y las que atañen a la niñez y a la adolescencia, incluido el Código Penal, a efectos de hablar de abuso sexual infantil y todas sus formas y manifestaciones, porque vamos a ver que nos quedamos cortos a la hora de proteger. No solamente la integridad sexual de las niñas, de los niños, sino también su desarrollo evolutivo, físico, su vida, porque el abuso sexual infantil causa un riesgo vital en los niños. Hablando de rostros detrás de las cifras, ya desde nuestra presidenta nos ha hablado al respecto, Paola también dio algunas cifras. Lo más importante de esto es recordar que los niños, las niñas no son una fría cifra. Y esto es importante para apelar desde el cuidado y la protección y no desde un corazón helado, lo que debemos hacer respecto al tema de la protección integral de niños, niñas y adolescentes. De 2 encuestas oficiales que sobre el abuso sexual se han realizado en Ecuador hasta el 2010, se sabe que en el 80% de los casos el abusador es alguien a quienes ellos conocen y quieren. En un 37% son sus padres. En algo más de la mitad de los casos, 55,6%, la familia se limitó a tomar medidas para evitar que el hecho se repita. Y como bien decía Paola, apenas el 15,6% optó por la denuncia. El resultado es que solo una tercera parte del total de niñas, adolescentes y niños, porque también son abusados, fueron atendidos y recibieron alguna respuesta. Hablemos del incesto, una forma de abuso sexual infantil que, como bien también nos comentaba Paola, poco o nada se dice al respecto, ¿no? Qué poco se habla y qué poco se pregunta respecto al incesto, aunque nos guste o no, el incesto, más que una posibilidad, es una realidad en este país. Una realidad en la que los niños han aprendido que hay en su familia, aunque suene duro, igual misterio en el amor que en el horror. El incesto se resume a la relación sexual que se da entre los miembros de la familia, el parentesco, ¿no? Cuyas víctimas son niñas, niños y adolescentes. Hasta el 2º grado de consanguinidad, el 4º de afinidad, hasta el 2021, el 21 de junio del 2020, el incesto era un agravante de la violación. Hoy, el artículo 171.1 del COIP tipifica a la violación incestuosa como delito, con una pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Pero el legislador se equivocó, queridas amigas y amigos, y se equivocó porque debía haber tipificado o catalogado al incesto en menores de 18 años como un delito. Otra vez, en esta visión corta de lo que quiere o implica el abuso sexual infantil, limitó únicamente a la penetración de parte de una persona, ¿no? Conocida, un familiar del niño, niña o adolescente víctima, y lo estableció como un delito, la violación incestuosa. El resto, es decir, este frotamiento de los cuerpos, ¿no es cierto?, el hecho de que se tome fotos o algún tema parecido relacionado al abuso sexual infantil con el cuadro que vimos, no forma parte de este delito. Por lo tanto, el incesto sigue siendo invisibilizado en el país. Por lo tanto, el legislador se ha quedado corto a la hora de proteger a los niños, niñas y adolescentes. Algo que también es importante hablar es de las ofensoras sexuales mujeres. Las mujeres también pueden abusar sexualmente y pueden ser madres, madrastras, primas, tías, abuelas, niñeras, maestras, ¿no? Barreras meramente ideológicas que están atravesadas por la concepción de maternidad y feminidad impiden que exista una correcta intervención de los operadores de justicia cuando hablamos de ofensoras mujeres. Y eso es algo que también debemos extirpar de nuestro imaginario social. El abuso sexual se confunde en estos casos con cuidados básicos infantiles a la hora de ir a la cama, a bañarse, la higiene, lo que hace difícil que los niños puedan explicar, ¿no?, y entender que hay una conducta sexual abusiva detrás de estos cuidados. A diferencia de los ofensores sexuales varones, las mujeres abusadoras sexuales presentan altos porcentajes de abuso sexual en la infancia.
Utilizan la violencia con menos frecuencia que los hombres y cuando lo hacen son menos violentas. Suelen, cuando abusan sexualmente, ¿no? Suelen amenazar menos a las víctimas para que mantengan el secreto, pero existen y también hay que hablar de ellas. Algo que es importante, que ya nos dijo Paola también, es que las historias de abuso sexual infantil de las madres hacen que las hijas o los hijos de estas tengan más probabilidades de ser abusados sexualmente. Aunque parecería ser que cuando uno es abusado sexualmente podría proteger a sus niños, las investigaciones dicen lo contrario. En un estudio realizado a madres e hijas víctimas de violencia doméstica en el 2000, se determinó que las niñas cuyas madres habían sido a su vez víctimas de abuso sexual infantil en su infancia tenían hasta 3,6 veces más posibilidad de ser victimizadas sexualmente. A la vez que una combinación entre abuso sexual infantil y drogas en la madre colocaba a las niñas, a estas niñas, en un 23,7% en más riesgo de ser acosadas sexualmente. Estos hallazgos son muy importantes porque ponen en evidencia la necesidad de la detección e intervención temprana de niños abusados sexualmente a efectos de prevenir la transmisión intergeneracional. Ya nos hablará Daniela de los riesgos o de los factores de riesgos en estos casos de abuso sexual. El abuso sexual intrafamiliar produce un mayor nivel de rechazo social, pero también de negación. Los mecanismos de disociación, de evitación y negación pueden estar presentes entre las respuestas de los miembros de la familia. Cuando estos mecanismos son parte de la respuesta, por ejemplo, del adulto no ofensor, de esa madre, por poner un ejemplo que debe proteger, la situación de desprotección del niño o la niña es grave, ya que carece de alguien que pueda protegerlo de los avances de este ofensor sexual. Ahora bien, las reacciones de la familia ampliada relacionada con el ofensor sexual suelen ser en la mayoría de los casos, como también nos hablaba Paola, negativas y hostiles. Y estas dirigidas hacia las víctimas, gracias Dani, tanto como hacia el adulto no ofensor, si éste asume una actitud de cuidado y de protección del niño. Entonces, cuando esto sucede, cuando se toma partido a favor del agresor y no de la víctima, esta constituye una nueva y brutal agresión en su contra. Finalmente, les dejo una reflexión, entendiendo que de este tema podemos profundizar y hablar, y es necesario además hacerlo de manera incluso mucho más didáctica, porque quedan algunas preguntas en el aire porque hay que profundizarlo para poder proteger a los niños, niñas y adolescentes. Y decía, la reflexión es que el abuso siempre involucra a un abusador y adultos no ofensores, personas o comunidades completas, quienes mediante su silencio, su omisión, su complicidad o desidia en informarse y en actuar, somos corresponsables de la ocurrencia del abuso sexual infantil. Recordemos algo, el poder de proteger y de desproteger es colectivo. It takes a village, dicen, ¿no? Para criar a un niño. Lo mismo aplica en el caso de cuidar o abusar de un niño. Los adultos podemos reconocer un asalto, una violación, recurrir a la comisaría, a un hospital, denunciar. Los niños, las niñas no pueden. Por eso pasa tanto tiempo para que ellos puedan aceptar que el abuso sexual forma parte de su biografía. Y es ahí, cuando no pueden reconocer y cuando lastimosamente se encuentran en total indefensión, en que el término a merced de toma una dimensión sobrecogedora. Así que tenemos una misión enorme ahora, y es efectivamente hacer todo lo que está en nuestro alcance para proteger a nuestra niñez y adolescencia. Gracias, Dani. Agradecemos a Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, por su participación. También les invitamos nuevamente a registrar su asistencia a este evento a través del link que se encuentra en la transmisión de Facebook Live. También les recordamos que pueden realizar sus preguntas en la transmisión de Facebook Live, indicándonos a quién se dirigen sus inquietudes. Al final de las exposiciones, las ponentes tendrán la oportunidad de responder a estas preguntas. A continuación, nos es grato presentar a Lola Valladares, quien actualmente es oficial nacional de Género, Interculturalidad y Derechos Humanos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, Ecuador. Lola nos va a apoyar el día de hoy, sobre todo contándonos sobre una investigación muy importante que se hizo alrededor de la relación
entre el incesto y la discapacidad. Lola, por favor. Muchísimas gracias, Daniela. Quiero saludar a todas las compañeras que junto conmigo están participando como panelistas de este importante evento. Quiero presentar un saludo especial a Paola, quien fue la primera panelista, y a través de ella presentar mi solidaridad frente a todas las personas, los hombres y mujeres, niños y niñas que han vivido o están viviendo una situación tan grave como esta del incesto. A continuación voy a compartir con ustedes una presentación que, como bien lo decía Daniela, presenta los principales resultados de una investigación que desarrollamos conjuntamente con el Consejo Nacional de Igualdad de Género y el Fondo de Población de las Naciones Unidas en el año 2019, en donde efectivamente fue una investigación centrada en las situaciones de incesto que viven sobre todo las niñas y adolescentes con discapacidad. Entonces, voy a compartir con ustedes esta presentación para poder ir, viendo los resultados de esta investigación. Nosotros le titulamos a esta investigación Cuerpos que sí importan, un poco parafraseando otra publicación que hay relacionada con este tema que se llama Cuerpos que no importan. En este caso, creemos que estos cuerpos de las niñas y adolescentes que vivieron situaciones de incesto y que fueron parte de esta investigación, pues efectivamente son cuerpos que sí importan, son sujetos titulares de derechos respecto de los cuales el Estado, la familia y la sociedad en su conjunto tienen la obligación de responder. Esta fue una investigación que hicimos a través de un estudio de casos, obviamente con total y absoluto respeto a las posibilidades, a los derechos de las víctimas y sobrevivientes de estos casos en los cuales efectivamente basamos el estudio. Se hizo en 4 provincias a través de investigación primaria con entrevistas a profundidad que, como les digo, se hicieron con todas las precauciones necesarias a fin de no revictimizar a las personas que habían vivido este tipo de situaciones. También se revisó información secundaria del país y en concreto se revisaron 8 casos de niñas y adolescentes. En cuanto a datos de contexto, quisiera empezar diciéndoles que según el INEC, en el 2010 el 5.6% de la población encuestada afirmó tener algún tipo de discapacidad. Estos son datos del censo 2010. Actualmente se encuentran acreditadas en el registro de discapacidades del Ministerio de Salud 473.600 personas con discapacidad, de las cuales el 43.94% son mujeres. Igualmente, según datos del censo del 2010, 3% de las mujeres con discapacidad tuvieron su primer hijo entre los 10 y 14 años de edad. Por favor, escuchemos esta cifra. 3% de las mujeres con discapacidad tuvieron su primer hijo entre los 10 y 14 años de edad, lo que evidencia una relación directa con situaciones de violencia sexual. Mientras que el 43%, altísimo, tuvo su primer hijo entre los 15 y 19 años de edad. Si todas estas personas, todas estas mujeres que tenían discapacidad al momento de la relación sexual y no podían dar su consentimiento para que efectivamente la relación sexual se dé, estamos hablando de altísimos niveles de violación y violencia sexual en contra de las mujeres con discapacidad. 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes con discapacidad viven en hogares pobres y esta cifra sube a 8 por cada 10 en el caso de las provincias de Bolívar, Cotopaxi, Esmeraldas, Napo, Sucumbíos, Orellana y Santo Domingo de los Sáchilas.
El 36% de niños, niñas y adolescentes con discapacidad habita en viviendas sin acceso a la red pública de agua potable y el 58% sin acceso a red pública de alcantarillado. El 21% de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad de 5 a 17 años ni estudian ni trabajan, cifra que es 3 veces mayor que la de la niñez sin ninguna discapacidad. Estamos pues hablando efectivamente del altísimo riesgo y vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes a estas situaciones de violencia sexual, pero en el caso de la discapacidad, la situación es mucho más profunda y más complicada todavía. ¿Qué dice la ley? En México y República Dominicana está tipificado el incesto como un delito y como ya lo había señalado Sibel anteriormente, de acuerdo con la última reforma del 2019 al Código Orgánico Integral Penal, se tipifica como delito específicamente la violación incestuosa. Y obviamente se sanciona con el máximo de la pena privativa de libertad, más aún si es que se ha provocado la muerte de la víctima. Por otro lado, también se mantiene de todas maneras como un agravante de los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, dentro de lo cual, por supuesto, está la violación sexual, pero vemos que ya está tipificada como tal, pero también, como les decía, es un agravante para los otros delitos contra la integridad sexual y reproductiva. En todo caso, el Código de la Niñez y la Adolescencia actualmente no se refiere a esta forma de violencia sexual. Como habían señalado las anteriores panelistas, pues el incesto es una forma de violencia sexual, es una experiencia abusiva de imposición del ejercicio de la sexualidad que está basada en una relación desigual de poder y en realidad es una verdadera invasión del cuerpo de las mujeres. Este concepto de invasión del cuerpo está tomado de el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional, que tipifica a la violación sexual efectivamente como una invasión de carácter sexual. Y aquí importante también señalar, como dice la autora Rita Segato, la violación sexual no es un acto sexual en sí mismo, sino sobre todo un acto de poder. Entonces, es muy importante tener en cuenta cuando pensamos en el incesto, efectivamente, esta relación desigual de poder, que prácticamente es uno de los mecanismos más directos para que efectivamente este delito se produzca. En este caso, por supuesto, el agresor o el violador es el progenitor y además generalmente es el proveedor y referente de esta persona, lo cual complica mucho más la relación y la identificación de este tipo de delitos. La frecuencia y duración de los hechos, el nivel de intimidad y la vinculación emocional existente entre la víctima y el victimario, además de la discapacidad, la edad, el entorno, son factores que agravan el incesto y obviamente la discapacidad tampoco permite identificar estos casos. El agresor lo sabe y obviamente toma ventaja de esta situación para continuar cometiendo este tipo de actos de manera sistemática y durante largos periodos de tiempo. Muchas veces solamente se llega a saber que efectivamente la persona con discapacidad estuvo viviendo este tipo de situaciones cuando ya aparece un embarazo y cuando el embarazo es visible. Son 4 veces más vulnerables las mujeres, las niñas y adolescentes que viven con discapacidad y que además tienen una dependencia económica y emocional. Según nuestra investigación, en este caso, pues, los agresores, el tipo de relación que tienen con la víctima, en el 25% de los casos son tíos y abuelos, en el 25% hermanos y el 50% padres y padrastros. Pero además, como les había dicho, el embarazo en las adolescentes que viven este tipo de situaciones es prácticamente la punta del ovillo de esta larga historia del incesto. La única forma de saber que una niña o adolescente con discapacidad ha sido víctima de esta forma de violencia es, como les decía, cuando quedó embarazada y el embarazo es evidente, ya no se puede ocultar. Muchas veces no hay un solo agresor, hay varios agresores.
Conocimos un caso en donde penosamente eran 2 hermanos y el padre quienes cometían este tipo de actos. El 80% de las mujeres con discapacidad tuvieron su primer hijo en la adolescencia. También se producen autoagresiones por no comprender lo que está pasando. Las madres de estas niñas y adolescentes también en muchos casos tuvieron discapacidad intelectual y fueron madres en la adolescencia como consecuencia de la violación. Y por supuesto también a esto se liga los mitos que existen sobre la sexualidad de las personas con discapacidad. Es decir, estos mitos van en relación a pensar que las mujeres con discapacidad son entes asexuados, son una especie de angelitos, digamos, que estarían ajenos a la sexualidad. O por otro lado, el otro gran mito es que son altamente sexuales y que por lo tanto, digamos en este caso, la violación o la agresión sexual estaría totalmente legitimada como una forma de responder, entre comillas, a esta necesidad grande de vivir la sexualidad. Pero frente a este tipo de situaciones, entonces, encontramos que la educación es un factor protector fundamental. A través de la educación se brinda información, se permiten procesos de aprendizaje pedagógicos y sociales, se desarrollan habilidades para la autonomía y la vida, pero solamente una de las adolescentes a quienes conocimos estaba dentro del sistema educativo y en muchos casos se conocieron de este tipo de situaciones por denuncias de docentes y de las oficinas de los departamentos de los DECES. Pero claro, frente a esto, no todas las personas con discapacidad entran al sistema educativo. Las políticas de educación inclusiva para este tipo de casos son débiles. No hay un análisis o una investigación sobre la deserción del sistema educativo de estas niñas y adolescentes. Y de las 8 adolescentes, 7 estaban fuera del sistema educativo de los casos, digamos, que se analizaron en esta investigación. En cuanto a conclusiones, decirles que penosamente la voz de las víctimas generalmente es silenciada, su consentimiento es anulado o totalmente no considerado, el testimonio es cuestionado, es desprestigiado y sobre todo por la condición de discapacidad y por lo tanto quedan en completa indefensión. En general, las familias tampoco son un espacio, un ente de protección. Generalmente los casos son encubiertos. Se considera que las niñas y adolescentes son las culpables. Igualmente no se creen sus testimonios y se incumple incluso esta ley básica de prohibición del incesto y se ocultan por la vergüenza. En estos casos también es importante tener en cuenta que el continuum de la violencia es evidente y en estos casos la violencia se convierte en una constante que enlaza distintos momentos de la vida de las mujeres quienes solo cambian de agresores. Por eso decíamos que en muchos casos son varios los agresores que confluyen en este tipo de delitos. No se aplican los mecanismos de reparación para estas víctimas, no se aplican adicionalmente de eso otros mecanismos de apoyo o de protección frente a lo que están viviendo, pero en general se reconoce también que las organizaciones de la sociedad civil continúan haciendo esfuerzos importantes para atender y articular servicios para estas víctimas. Y tenemos también algunas recomendaciones en diferentes ámbitos, por ejemplo, en la salud. Creemos que es muy importante especializarse para mejorar la atención de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, brindar una asesoría en salud sexual y reproductiva para ellas y sus cuidadoras, acercar a los servicios de salud a las niñas y adolescentes, por ejemplo, a través del médico del barrio, el tamizaje de violencia, los TAPS, etcétera. Reforzar los mecanismos de notificación. Sabemos que efectivamente el propio Código Orgánico Integral Penal y las normas internas del Ministerio de Salud establecen la obligación de los prestadores de salud de denunciar este tipo de casos, pero en realidad esa todavía sigue siendo una brecha importante, el número de casos de notificación desde el sistema de salud.
ahora mismo la importancia de aplicar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo según el Código Orgánico Integral Penal, pero sobre todo según la sentencia de la Corte Constitucional del 28 de abril del 2021 que despenalizó el aborto en casos de violación y, por supuesto, aplicar la norma técnica para la atención de violencia basada en género en salud, que tiene un capítulo específico para la atención de las adolescentes y las niñas que han vivido situaciones de violencia y también de las personas con discapacidad. En el ámbito educativo es muy importante transversalizar este tema en las políticas intersectoriales de prevención de embarazos en niñas y adolescentes. Es importante formar a docentes en educación integral de la sexualidad e implementarlo esto también como un mecanismo de protección. Generar procesos de identificación de las causas de la deserción educativa y en general mejorar los servicios de inclusión educativa. En el ámbito judicial, creemos también que es muy importante la especialización de los operadores de justicia, de manera que efectivamente las víctimas puedan acceder a la administración de justicia y que el sistema de justicia sea inclusivo, que se revisen formatos de pruebas de procesos judiciales para evitar la revictimización, como la señala la propia Constitución y el Código Orgánico Integral Penal. Desarrollar e implementar los mecanismos de reparación a las víctimas que está establecido también en la normativa y ejecutar, tomar, digamos, las medidas administrativas de protección y medidas de reparación, tanto del Código Orgánico Integral Penal como de la Ley Orgánica de Prevención y Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En el ámbito de protección social, muy importante regular adecuadamente el modelo de los albergues temporales para personas con discapacidad. Hemos visto que en muchísimos de los casos, los cuidadores de estos albergues temporales de las personas con discapacidad también son quienes cometen este tipo de delitos. Aprovechar los programas sociales para identificar los casos, fortalecer estrategias de cuidado de las cuidadoras, que es muy importante, y reforzar programas de habilidades para la vida y la autonomía de las personas con discapacidad. Con esto concluyo mi intervención, no sin antes señalar pues que efectivamente estamos hablando de una forma de violencia sexual gravísima por las consecuencias que efectivamente esta tiene en la vida de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres en general, pero de manera particular por la gravedad del impacto en las mujeres, en las niñas y adolescentes con discapacidad. Así que efectivamente me uno al llamado que hacía Paola de que efectivamente podamos asumir con responsabilidad y asumir sobre todo la importancia fundamental de proteger, pero sobre todo también de dar respuesta y reparar a las víctimas de este tipo de delitos. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de Lola Valladares, oficial nacional de Género, Interculturalidad y Derechos Humanos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNPA Ecuador. Les invitamos a registrar su participación en este evento a través del link que se encuentra en los comentarios de la transmisión de Facebook Live. También recordamos al público que puede realizar sus preguntas en la transmisión de Facebook. Al final de las exposiciones, las ponentes tendrán la oportunidad de responder estas inquietudes. A continuación, Daniela Oviedo, quien es coordinadora de la carrera de Psicología Clínica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede en Manabí, nos ayudará con una exposición principalmente desde una perspectiva desde la psicología sobre este tema que hemos abordado el día de hoy, el incesto y el abuso sexual infantil en el ámbito familiar. Daniela, por favor. Hola, buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por hacer este tipo de espacios. También mencionando que formo parte de CEPRODEC como coordinación de psicología. La verdad es que yo el día de hoy hice una propuesta un poco más reflexiva. ¿Sí? Y quería un poco conversar con todas las personas que están. Me agrada mucho poder estado al final y haber escuchado cada una de sus presentaciones porque han surgido varios de los temas que en realidad pretendo cuestionar. ¿Sí? Es importante que nosotros, más allá de la definición de los tipos penales que tenemos para el abuso sexual o violación incestuosa,
producto de una normativa jurídica elaborada por un campo de trabajo y estudio específico, que reconozcamos qué fundamenta realmente a esto que queremos definir. Primero, partiendo que nosotros tenemos un saber heredado de las consecuencias genéticas que tiene una relación o una reproducción entre familias. Egipcios, las familias de la realeza europea, nos proporcionan casos evidentes en donde somos capaces de reconocer cuáles son estas consecuencias biológicas de la reproducción entre familiares. Este saber, que ya lo plantearíamos como conocido, y además este devenir de la sociedad moderna, ha colocado al incesto fuera de lo moral o fuera de lo aceptado. Y en conjunto con la creación de los derechos humanos y las nuevas corrientes teóricas que han profundizado, que se han ido generando en esta época, nos permite a nosotros poder nombrar al abuso sexual y nos permite en este momento nombrar al incesto y cuáles son sus consecuencias, qué es lo que ocurre en los sujetos que lo viven. Ahora, para mí resulta sumamente importante que podamos reconocer este génesis del marco conceptual que nos reúne a todos nosotros. ¿Por qué? Porque para nosotros es un marco conceptual que nombra, define, identifica, pero es al fin y al cabo un marco conceptual que nosotros lo hemos establecido a fin de poder señalar aquello que ocurre en el diario vivir. Aquello que cada una de las personas en su familia, en su historia, pues va un poco experimentado. ¿Eso qué quiere decir? Que los conceptos y las definiciones no necesariamente están en las personas que lo viven, sino en aquellos que buscamos intervenir y aquellos que trabajamos desde una parte ya sea práctica o académica. Ahora, actualmente nosotros podemos reconocer múltiples definiciones, pero sin duda podemos reconocer elementos específicos que incluso se repite con lo que han dicho cada una de las ponentes que me anteceden, ¿sí? Los niños, niñas y adolescentes son usados para la estimulación sexual de un adulto. Hay una relación desigual entre el agresor y el niño, niña y adolescente a quien se le comete o con quien se comete este acto. Y además tenemos que el abuso sexual no solo hace referencia a la penetración, sino que también están los tocamientos, de exposición a la pornografía, masturbación, exhibicionismo y cualquier otra cantidad de expresiones sexuales. Por último, tenemos también este necesario reconocimiento que el niño es incapaz de poder consentir consentir los actos sexuales, ¿sí? Entonces, yo creo que eso enmarca muchísimas de las definiciones, pueden variar dependiendo del autor, pueden variar dependiendo del año, pero más o menos en esto se encuentra. Cuando me llamaron a mí para hacer esta exposición, me pidieron trabajar por este tema que nos acoge, ¿sí? Y el tema que me propusieron trabajar fue factores de riesgo para el incesto y el abuso sexual en el ámbito familiar. Asumo yo que hacer este tipo de propuestas es dotar de información a todos los que trabajamos desde nuestro ámbito jurídico, psicológico, social, pero que les dé información suficiente para poder un poco tener más conocimiento, herramientas para hacer, ¿sí? ¿Qué quiere decir que estemos aquí reunidos? Quiere decir que todos los que estamos aquí estamos interesados en identificar cuáles son los factores de riesgo y estos factores de riesgo evidentemente propuestos desde una explicación sistemática de elementos que se articulan de una forma específica para señalar qué origina el abuso. Y dentro de estas propuestas existen múltiples propuestas que identifican cuáles son estos factores de riesgo. Familiares, económicos, individuales, sociales, culturales, discapacidad, entre otros. Identificar esto, pues, ¿para qué lo queremos? Para hacer prevención. No nos sirve de nada poder identificar estos factores de riesgo, sino más desde lo teórico para decir qué podemos hacer nosotros.
Y me uno un poco con algunas de las cosas que decían, sí, queremos buscar cuál es nuestro trabajo. Incluso Lola hace un momento decía cuáles son las actividades o los lugares en donde se tiene que aterrizar esto. ¿Qué pasa? Es que ustedes me han invitado a esto y si esperaban una receta de indicadores como la talla de la edad del niño, el tipo de composición familiar, el ingreso económico, se equivocaron de sesión o se equivocaron de invitada. ¿Por qué? Porque considero que es necesarísimo reconocer que esto es uno de los problemas que tenemos a la hora de definir los factores de riesgo. Es una ligereza con la cual proponemos estos factores. No hay ni un solo elemento específico que se repite, una fórmula específica que determine que va a haber o no abuso sexual. Que sí podemos decir es que podemos identificar elementos que incrementan riesgo. Sin embargo, estos elementos que incrementan riesgo son propuestos desde nuestro marco de trabajo, ¿sí? Explicando algo que... Ahora, más allá de entender entonces que decir estos son los factores muy puntuales, sí podemos decir que nos acoge, ¿sí? Y es que la primera es la falta de educación sexual integral. ¿Por qué la falta de educación integral, la falta de educación sexual integral es uno de los problemas y de uno de los factores de riesgo más grandes que podemos tener? Primero, porque una de las dificultades para poder identificar estos casos es que muchos de estos casos no son denunciados y son guardados en un silencio doloroso por quien lo vive. No sabe nombrar, no sabe lo que es. Por algo, todos aquellos abusadores o violadores utilizan frases como es nuestro secreto, es nuestro juego, es nuestra forma en la que yo te doy amor. Un niño que recibe información y que tiene conocimiento sobre las partes de su cuerpo, que tiene conocimiento sobre qué son las relaciones sexuales, que tiene conocimiento sobre los límites de su cuerpo, que tiene reconocimiento de cómo un adulto o cualquier otra persona no debe tener acceso, pues son partes privadas y ayuda un poco a poder nombrar esto tan desconocido o tan sin saber. Esta misma educación sexual no solo ayuda al niño, sino que además ayuda a aquellas personas que operan en las escuelas, en los centros de salud o en cualquier lugar o sistema de protección formal que vendría dada por el gobierno, ¿sí? Y que estas personas, o instituciones privadas, y que estas personas que receptan o que son capaces de identificar estos pequeños síntomas que se los nombra, ¿no? Él duerme mucho, se está orinando, bueno, todas estas como mini recetas que se da, pueden identificar y pueden hacer abordajes. Cuando saben hacer este abordaje o cuando saben levantar alertas y no ven que levantar alerta es solo un proceso burocrático, sino un proceso de protección a un niño, es también cuando entienden esta dinámica de la educación sexual integral y sobre todo qué ocurre cuando hay un abuso sexual. El segundo momento es que educar a los niños que nosotros tenemos, a los niños y adolescentes, es también hacer prevención, no solo en función de que este rato sé qué pasa, sino que estos niños y adolescentes crecerán. Y crecerán a partir de un saber diferente y crecerán a partir de algo que los de arriba, que estos padres, estos cuidadores no lo tienen. Y aquí interviene el segundo factor de riesgo que nosotros podríamos nombrar y es lo cultural. Y la primera ponente un poco lo hablaba, esta incidencia entre si yo vivo abuso, que también podría ser un factor de riesgo, pero que yo me planteo que es necesario regresar a la pregunta ¿por qué? Y sobre todo desde los espacios que estamos, preguntando ¿por qué hay esta incidencia? ¿Por qué se repite? Porque si no hacemos este ejercicio de pensamiento, seguiremos receptando y receptando denuncias. Entonces, si en esta cultura
En estos miembros de la familia, estos hermanos, estos primos, estos padres, madres, tíos, abuelos, si todos ellos no se encuentran con esta definición que nosotros tenemos sobre esta concepción que nosotros tenemos sobre el abuso sexual, pues no habrá incidencia. Para nosotros, el abuso sexual y el incesto son delitos repudiables con consecuencias negativas en el desarrollo de un niño. Pero, ¿qué tanto este entorno, estos padres, niños y tíos, o toda esta familia realmente logra entender o logra conectarse con este saber que nosotros tenemos? Eso para ellos es algo que se vive o se calla con toda normalidad. Pues es lo que conocen, es lo que me hicieron, es lo que hago a otros. Por eso es tan importante entender que nosotros usamos marcos conceptuales para poder explicar y nombrar lo que pasa en la vida de las personas. Y tenemos que entender bien la problemática. Estos no son solo definiciones correctas desde lo que planteamos. Esto es una sociedad, esto es una cultura, estas son creencias, estos son constructos que se mantienen y que se perpetúan en círculos cerrados donde son incapaces de cuestionar. Cuando nos topamos en la práctica, nosotros nos topamos con estas creencias. Cuando nos acercamos a estos niños, nos acercamos a niños que viven en un sistema de explicación y de entendimiento totalmente diferente al nuestro. Ellos no lo nombran, ellos lo viven. Ellos no conocen nada más, ni los abusados ni los abusadores. Cuestionable sí, pero necesario preguntarnos en qué momento vamos a comenzar a cuestionar por qué ocurren los abusos sexuales. Otro de los factores de riesgo que normalmente se expone es el de las familias reconstruidas, padrastros o familias en las cuales los cuidadores principales pasan mucho tiempo fuera de casa. En estos casos se tiene una evidencia que para los niños, niñas y adolescentes hay una incidencia de 5 veces más altas de sufrir abuso sexual, a diferencia si viviría con los padres biológicos. Claro, entonces para nosotros ahora sería fácil decir que los padrastros o estos cuidadores, quienes no tienen este lazo de sangre cercano en primer lugar, serían la causa. Hacer esta definición es desconocer bastante. Aunque nos calme y nos diga, tal vez es el otro, tal vez no es el padre de sangre que lo comete, desconoce esta problemática. Y es que la raíz de esto es que a la final no importa la sangre, sino que importa qué rol de cuidador se tiene sobre este niño, niño y adolescente. ¿Qué rol tiene? ¿Por qué? Porque el abuso sexual es romper esto, usar al niño como un objeto, reconocerle como objeto y no como sujeto. Entonces, nuevamente es un riesgo que este cuidador principal no lo vea de esta manera. Esta mirada pretende reconocer que no sea padre biológico, padrastro, sino que depende de que ellos tengan que reconocerlo como hijo y sobre todo reconocerse como padres bajo una nueva definición. Aterrizar esto suena un poco teórico y un poco psicológico, ¿sí? Pero podemos plantearlo de una manera también más fácil porque es importante entender. El tener un hijo, hija, no representa entonces que aquel que lo tiene esté preparado automáticamente para ser. O que sepa cuál es su rol como cuidador principal, o incluso que se reconozca a sí mismo cuidador. El ser padre o ser madre, el ser el cuidador principal de un niño o niño adolescente es un ejercicio personal que lo hace en función de aquello que reconoce y cómo esta persona se ha ido formando. Entonces, el problema es creer que tener un hijo biológicamente es lo único que nos hace ser padres. Pero no, tener un hijo implica un proceso psíquico. Para cada cuidador que exige, demanda recursos, demanda tiempo, demanda dinero.
entre muchos otros elementos, además de el compartir sangre. Esto explica entonces por qué hay tantos padres, padrastros, tíos, abuelos, padres adoptivos que ejercen una excelente paternidad, pues están conectados con los hijos a su cargo, porque estos, y también esto explica por qué hay padres biológicos, tíos de la misma sangre, que violan y abusan a los niños, niñas y adolescentes. Las relaciones entre cuidadores principales y niños, niñas y adolescentes es compleja. Y he escuchado continuamente aquí y en otros lugares en donde se sataniza y se cuestiona esta relación asimétrica. Ahora, no podemos irnos en contra de la realidad. No hay nada que podamos ir en contra de lo que la biología ya nos viene dado. Hay una relación asimétrica que se establece por edad, hay una relación asimétrica que se establece desde lo social. Los padres son autoridades, los adultos son autoridades y eso es lo que enseñamos y lo que compartimos culturalmente. Y no centrándonos en este negativo, sino en el reconocer que deben existir cuidadores o figuras de autoridad, pues el niño necesita que se tomen decisiones por él, así como necesita que le permitan incluirse en estas decisiones y en aquellas que pueda tomarlos por sí mismo. Intentar creer que la asimetría es algo que se debe evitar o sería otro error. Esto lo digo porque las relaciones asimétricas son consideradas como factor de riesgo. Claro, pero ¿qué relación de padre, hijo, abuelo, nieto no es asimétrica? La cuestión verdadera es cómo se establece esta relación asimétrica. Desde un ejercicio del poder en donde la violencia desconoce al otro como sujeto y lo observa como objeto con el cual puedo gratificarme a mí mismo. Incapaces de reconocer a estos niños, niñas y adolescentes como sujetos que sienten, piensan y tienen su independencia. Incapaces entonces de reconocer que estos niños necesitan de este cuidado y que son cachorros humanos que deben ser acompañados, cuidados, pues no pueden hacerlo solos. Y hay algo que yo tengo como adulto que mi hijo no lo tiene o que mi nieto no lo tiene. Reconocerlo es importante porque reconocer es entonces reconocer esta asimetría que me permita a mí no usar esta asimetría como algo que fundamente el poder que ejerzo sobre mi hijo. Gracias, Daniela. Perdón, se termina el tiempo. Tal vez en la parte de preguntas tienes como un tiempito para ayudarnos con la conclusión. Es que estaba esperando los 4 minutos que quedaron en avisarme. Estaba indicando el papelito, creo que no pudiste verlo. Entonces, más bien, en la parte de preguntas tienes un tiempito para terminar con tus conclusiones, ¿sí? Si me das 2 minutos, acabo. Vamos ahorita con las preguntas, ya por el tiempo de todas y más bien en conclusiones nos ayudas. Agradecemos la intervención de Daniela Oviedo, coordinadora de la carrera de Psicología Clínica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Manabí. A continuación daremos lectura a las preguntas realizadas por el público. El orden de intervención será el mismo de las exposiciones. Cada ponente tendrá 3 minutos para responder y se les indicará cuando quede 1 minuto para concluir su tiempo. Lastimosamente, Paola no pudo volver a conectarse, como nos había comentado en un inicio, ella tenía que dar una capacitación el día de hoy. Acibel Martínez nos pregunta, ¿el Estado debe garantizar la protección a niñas y niños ante hechos de violencia sexual? Puntualmente, ¿qué institución u organismo debe fortalecerse o qué política pública debe reformularse para el efecto? A Lola Valladares, ¿cuáles son los mecanismos de reparación para víctimas de violencia sexual y dónde podrían ellos conocer el estudio base de la ponencia que nos pudo compartir el día de hoy? Y finalmente, a Daniela nos preguntan, por un caso más puntual, ¿qué hacer cuando una niña ha sido vulnerada por su propio primo y su familia trata de culparla e indica que no se debe denunciar? ¿Se considera mejor alejar a la víctima de toda la familia? Iniciamos con Sibel, por favor.
Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que es muy importante, y eso hablamos todo el tiempo, y como Consejo de Protección aún más, fortalecer el sistema de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país, y esto implica que no solamente trabajemos en atención, porque coincido con Daniela, atender no sacamos nada haciéndolo, pero sí prevenir estos casos de abuso sexual infantil. Entonces, muy importante es fortalecer a todas y cada una de las entidades que conforman el sistema y garantizar que este sistema funcione, si ustedes quieren, como un reloj suizo, ¿no? De modo que tengamos dentro de el sistema como tal las oportunidades suficientes para prevenir estas formas de violencia. Hablar de incesto es una forma de prevención, pero no podemos quedarnos únicamente en esto, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante fortalecer este sistema de protección de derechos. Hoy, en la actualidad, se está haciendo una reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, en donde este Consejo, con claridad, ha manifestado nuestra posición de archivo frente a esas reformas. Las razones son evidentes y tienen que ver con que toda reforma que se realice a efectos de proteger a los niños, niñas y adolescentes tienen que ser realizadas de forma técnica. Si hay desconocimiento, caemos en errores como los tan simples que acabamos de ver en las presentaciones que hemos realizado, ¿no es cierto? Tipificar la violación incestuosa, por poner un ejemplo, y no el incesto, hace que nos quedemos cortos a la hora de proteger, entendiendo además que lo último no es, sancionar penalmente o tipificar un delito, porque antes de eso tenemos que trabajar muchísimo en protección, en prevención. Entonces, para mí la respuesta sería efectivamente, hay que fortalecer el sistema de protección de derechos y hay algunas reformas que tienen que darse, no hay una o una sola. Quizá pondríamos mucho énfasis en el Código de la Niñez y la Adolescencia, que debe ser realizado, y con esto termino, como les decía, de forma técnica, algo que no está sucediendo hoy en la Asamblea Nacional. Muchas gracias, Isabel. Lola, por favor. Creo que Lola tiene algún problema de conexión. No sé si hasta eso en tal caso, Daniela, ¿nos puedes ayudar con tu respuesta, por favor? Y luego vemos si Lola se puede conectar. ¿Puedes repetirme la pregunta, Daniela, por favor? Sí, no te preocupes. Era sobre un caso más puntual. Nos mencionaban de que en el caso de que una niña hubiera sido vulnerada por un primo, un pariente menor de edad también, si es recomendable que esta persona, la víctima, se aleje de toda la familia. Alejar de toda la familia depende del caso de riesgo, ¿sí? Ahora, también no es solo alejar a la niña o adolescente de la familia, porque también le estarías despojando de todo el entorno, probablemente amigos o personas con quien se encuentra o en dónde está. Entonces, no se trata solo que la persona que sufrió este abuso se aleje o que se la aísle, porque no es a quien cae toda esta responsabilidad, que además tiene que ir cambiando, tiene que ir a una nueva ciudad o una nueva casa, en un nuevo entorno que probablemente afecte, ¿no? Considerando que es difícil y que no se puede responder como absolutos y los casos tienen que ser estudiados y tienen que ser totalmente analizados, lo que sí, lo primero es que esta niña pueda ir a un espacio terapéutico con personas capacitadas para poder hacer esto y para poder un poco también manejar. No solo trabajo con la niña, sino también trabajo con los cuidadores principales. Y entender también que muchas de las dificultades para los padres y para poder manejar estos casos de abuso sexual y de mantener a esta persona como víctima o mantener a esta persona como silenciada es un poco lo que hacía referencia, que es totalmente cultural y que el factor de riesgo es este desconocimiento y esta concepción de lo que es el abuso sexual que victimiza
que achaca, que excluye a quien lo vive y que no se trabaja en función de quién lo hizo y cuáles son las consecuencias y el entorno que tiene que garantizar este proceso de adaptación. Entonces, un poco depende del entorno. No hay una sola respuesta, pero esos serían como los principales factores que se deberían ver. Gracias, Daniela. Lola, no sé si estás ahí, nos puedes acompañar. Creo que Lola está con algún problema de conexión. Adicional a ello, agradecer a las personas que se han podido conectar en Facebook. Este espacio ha sido muy interesante. Algunas inquietudes sobre casos puntuales. Ha sido interesante ver que hay incluso personas de las redes de protección de derechos y de algunas instituciones que han podido dar respuestas a las inquietudes de algunos de los participantes. De igual manera, posterior a este evento, estaremos compartiendo la información de las juntas de protección de derechos y de algunas instituciones para quienes pudieran estar en conocimiento de estos casos puedan poner las denuncias o solicitar las medidas correspondientes. Agradecemos a todas las ponentes por su participación e invitamos a Verónica Moya, secretaria ejecutiva encargada del Consejo de Protección de Derechos, para que realice el cierre de este evento. Berito, por favor. Gracias, Dani. Y bueno, nuevamente el reconocimiento y el agradecimiento sobre todo a nuestras panelistas. Yo creo que los aportes que hacen, no solamente desde su formación, su experiencia, sino sobre la sensibilidad que tienen frente a estos temas, es realmente importantísimo. Creo que cada vez que hacemos un conversatorio, una jornada de reflexión como esta, lo único que nos queda es la responsabilidad de seguir trabajando sobre el tema. Y creo que la misma sensación posiblemente tienen todas las personas que nos han acompañado esta tarde, que tienen un nuevo acercamiento, nuevas formas de mirar, de comprender y de tratar estos temas, de poder hacerlo en sus círculos cercanos, en los espacios en los que trabajan, en los espacios en los que socializan. Creo que en la medida en que vayamos amplificando la gravedad del tema y la responsabilidad que tenemos como adultos, como sociedad y por supuesto como padres y madres de familia, creo que podremos soñar con erradicar que es una de las formas más fuertes, más graves, más extremas de violencia hacia nuestros niños, niñas y adolescentes. Así es que gracias por habernos acompañado esta tarde, comprometerles a que podamos estar en una siguiente jornada con este y con otros temas que tienen que ver, porque realmente mientras más tratemos estos temas, más los difundamos, creo que mayores serán las posibilidades de que logremos detener este delito tan execrable contra nuestros niños, niñas y adolescentes. Así es que gracias a todos, a todas, a todos y que tengan una muy buena tarde. Gracias, Berito. Antes de desconectarnos, no sé si nos pueden ayudar encendiendo la cámara para tomar una fotografía del evento, por favor. Muchas gracias. Que tengan una buena tarde con todos. Muchas gracias por su asistencia y participación. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos y todas. Gracias, Dani. Gracias, disculpas, tuve problemas de internet al final, pero bueno, les agradezco y siempre a la orden. Mucho gusto, concejala Chalá. Muchos éxitos, gracias. Gracias, Daniela. Que estén bien. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego.